La sombra del dominio eterno se proyectaba sobre el cinturón de asteroides como una bofetada de metal y arrogancia, una mole de 12 kilómetros erizada de cañones que prometían el fin de mundos enteros. En el puente de mando, el gran almirante Zenith contemplaba las insignificantes motas de luz que eran las naves mineras humanas, saboreando de antemano la sumisión de una especie que parecía haber olvidado el concepto de miedo. Cuando la comunicación se abrió, su voz retumbó con la gravedad de un dios antiguo, exigiendo una rendición incondicional en 5 minutos bajo la amenaza de una aniquilación atómica. Sin embargo, en el Olympus, la capitana Sarah Chen ni siquiera apartó la vista de su taza de café humeante. Para ella y su tripulación, la aparición de aquella fortaleza imperial no era un heraldo del apocalipsis, sino la interrupción de una tarde de trabajo monótona y el inicio de lo que prometía ser el mejor chiste de la década. El silencio que siguió a la amenaza de Zenith no fue producto del terror, sino de una risa colectiva que estalló en el puente humano con la fuerza de una supernova. Los oficiales de la Tierra señalaban las pantallas con incredulidad, burlándose de las lanzas térmicas y las matrices de plasma que consideraban piezas de museo de una era primitiva. Chen, recomponiéndose con un esfuerzo heroico, respondió con una cortesía tan cargada de sarcasmo que el rostro del almirante pasó de la confusión a una furia púrpura. Ella le pidió que repitiera la amenaza para grabarla en los archivos de comedia, mientras comentaba con ligereza la nostalgia que le producía ver armas tan antiguas aún en funcionamiento. Lo que Zenith no podía ver, y lo que sus sensores eran incapaces de procesar, era el escudo cuántico invisible que envolvía a las naves mineras, ni los motores de singularidad comprimida que las impulsaban, tecnologías que hacían que su imponente nave insignia pareciera un juguete de madera frente a un portaaviones nuclear. La insolencia humana alcanzó niveles astronómicos cuando Chen sugirió al almirante que les disparara si eso le hacía sentir mejor, advirtiéndole únicamente que tuviera cuidado de no dañar el asteroide porque tenían cuotas de producción que cumplir. El primer tiro de advertencia del Imperio, un rayo de energía pura capaz de fundir ciudades, se disipó inofensivamente contra el casco del Olympus sin que los sistemas de la nave registraran siquiera un aumento de temperatura. Mientras Zenith golpeaba su consola frustrado, la IA del Olympus redirigía esa energía desperdiciada para alimentar el sistema de entretenimiento a bordo, permitiendo que la tripulación viera comedias clásicas en pantallas alimentadas por la propia agresión imperial. Los mensajes de agradecimiento por el refuerzo energético que llegaban al puente del dominio eterno fueron el primer indicio de que estaban tratando con algo que escapaba totalmente a su comprensión de la realidad física. El intento imperial de escanear a los humanos resultó en un desastre conceptual que dejó a sus analistas al borde del colapso mental. Los informes indicaban que las naves mineras eran más grandes por dentro que por fuera, una imposibilidad geométrica que solo se explicaba mediante pliegues cuánticos que la ciencia del Imperio ni siquiera había teorizado. Peor aún, los escaneos profundos revelaron que la tecnología humana, capaz de romper las leyes fundamentales del universo, se estaba utilizando para fines tan triviales como mantener helados de sabores infinitos o potenciar cafeteras de respaldo. La humillación se volvió tangible cuando Zenith descubrió que su equipo de escaneo de élite estaba siendo utilizado involuntariamente como fuente de energía para preparar un expreso perfecto en la cocina del Olympus, un café que, según el teniente Rivera, sabía mucho mejor gracias al reciclaje imperial. Cuando la desesperación llevó a Zenith a cargar el cañón Supernova, su arma definitiva que drenaba la energía de 3 núcleos de fusión, la tripulación humana se preparó con palomitas y grabadoras. Mientras la nave imperial brillaba con la intensidad de un sol agonizante, Chen y los suyos apostaban sobre cuánto tardaría la secuencia de carga de ese modelo obsoleto. En lugar de súplicas de misericordia, el puente de Zenith se llenó de transmisiones humanas que mostraban escenas de cine antiguo donde héroes de ficción destruían armas idénticas con facilidad. El disparo final, un rayo de destrucción planetaria, chocó contra el escudo humano como agua contra vidrio, provocando que Chen informara amablemente al Imperio sobre la ineficiencia del 12% de su arma, lamentando el innecesario desperdicio de energía. La situación escaló de lo cómico a lo épico cuando 3 naves de guerra adicionales de la hegemonía aparecieron para rodear a los mineros, exigiendo de nuevo la rendición. Fue entonces cuando la capitana Chen decidió que la broma había durado lo suficiente. Con un simple toque en su consola, desactivó los filtros de invisibilidad de la flota real que los escoltaba. De la nada, miles de naves militares humanas, estaciones espaciales y plataformas de defensa con firmas energéticas que hacían palidecer a toda la armada imperial se materializaron en una esfera perfecta de 100.000 kilómetros. La revelación de que habían estado rodeados todo el tiempo por una fuerza que operaba más allá de sus límites científicos dejó a los almirantes imperiales en un estado de estupor absoluto, comprendiendo finalmente que la humanidad no era una especie primitiva, sino una civilización que los observaba como quien mira a un grupo de hormigas en un terrario.
En la reunión diplomática que siguió, donde el propio emperador tuvo que enfrentarse a una delegación humana compuesta por un profesor de civilizaciones emergentes y una diplomática junior, la verdad se reveló con la contundencia de un choque estelar. La humanidad había llegado a las estrellas hace 15.000 años, cuando los ancestros del imperio apenas descubrían la agricultura. Habían observado el nacimiento, el auge y la expansión de la hegemonía con la misma curiosidad con la que se estudia un proyecto escolar, vendiendo peluches de sus naves de guerra en tiendas de regalos turísticas. La revelación de que las pesadillas espaciales contra las que el imperio luchaba eran en realidad mascotas manejables frente a las verdaderas amenazas que la humanidad contenía en el exterior absoluto, cambió para siempre la percepción del poder en la galaxia. El imperio aceptó finalmente su lugar como estudiantes en una comunidad galáctica mucho más vasta y antigua, recibiendo cristales de datos etiquetados como material educativo para niños de 8 años que, sin embargo, contenían avances científicos que les llevarían siglos comprender. Meses después, la vida bajo la tutela humana se había vuelto una mezcla de asombro y desconcierto constante. Los gobernadores imperiales lidiaban con computadoras cuánticas que empezaban a cantar óperas y se las alimentaba a horas indebidas, y los ingenieros aprendían a construir núcleos de energía infinita que funcionaban con la resonancia de pensamientos felices. El gran almirante Zenith, ahora un enlace diplomático en una tierra que lo trataba con una amabilidad casi paternal, comprendió que el universo era un lugar extraño donde el café cuántico siempre estaba caliente y donde la mayor fuerza de una especie no residía en sus cañones de 12 kilómetros, sino en su capacidad para reírse de la propia inmensidad del cosmos. El gran almirante Zenith caminaba por los pasillos de la Academia de Ciencias de Neoterra sintiéndose como un hombre de la Edad de Piedra al que le acababan de entregar las llaves de una biblioteca galáctica. A su lado, la capitana Sarah Chen señalaba con total naturalidad una vitrina que contenía un pequeño orbe parpadeante que, según ella, era un recolector de soles apagados que los humanos utilizaban para calentar sus piscinas durante el invierno profundo. Para Zenith, que había pasado siglos conquistando sistemas para asegurar simples depósitos de helio, la idea de tratar a una estrella como un calefactor doméstico era un golpe de humildad que todavía le escocía en el pecho. Sin embargo, la verdadera revelación no estaba en la tecnología, sino en la absoluta falta de malicia de sus nuevos mentores. Los humanos no querían esclavizar al Imperio Eterno simplemente porque no tenían una palabra en su lenguaje actual que justificara el esfuerzo de poseer algo que ya podían crear con un chasquido de dedos en una dimensión superior. La transición del dominio eterno a su nuevo papel como protectorado educativo trajo consigo desafíos que ningún manual militar imperial había previsto. Los científicos imperiales descubrieron con horror que la realidad, tal como ellos la entendían, era solo una capa de pintura sobre una estructura mucho más compleja y maleable. El Dr. Akefer les explicó que el imperio había tenido éxito porque se movían las grietas de la ignorancia, pero que ahora debían aprender a nadar en el océano de la causalidad. Mientras tanto, en las fronteras del antiguo espacio imperial, algo estaba cambiando. Las naves de patrulla, ahora equipadas con sensores de cortesía humana, empezaron a detectar ecos de una civilización que no estaba en los mapas de la cooperativa. Los humanos lo llamaban el vacío de los susurros, un sector que habían dejado deliberadamente en blanco no por miedo, sino porque era un experimento de sociología cósmica que llevaba funcionando 10 millones de años. La capitana Chen convocó a Zenith a una reunión privada en el puente del Olympus, que ahora lucía una decoración inspirada en los bosques antiguos de la Tierra. Le mostró una lectura de energía que procedía del centro de la galaxia, un lugar que el Imperio siempre había considerado un cementerio de radiación letal. Los datos mostraban una estructura que parpadeaba en una frecuencia que imitaba el código genético de las especies fundadoras. Según Chen, la puerta hacia la Gran Galería se estaba abriendo, un evento que solo ocurría cuando una nueva especie joven, como la del Imperio, alcanzaba el grado de madurez necesario para dejar de disparar a todo lo que no comprendía. El problema era que la galería no era solo un museo de maravillas, sino un examen final, y la humanidad necesitaba que el Imperio demostrara que su voluntad de hierro podía ser utilizada para algo más que la expansión territorial. Mientras tanto, en Marte, que ahora funcionaba como un gigantesco centro de procesamiento de datos con conciencia propia, las inteligencias planetarias empezaron a cantar una balada que se escuchaba en todos los receptores de radio del antiguo Imperio. No era música en el sentido tradicional, sino una transferencia masiva de cultura y ética diseñada para estabilizar la psique de una civilización que acababa de descubrir que era el pez pequeño en un estanque infinito. El emperador, que ahora pasaba sus días estudiando la filosofía de la no resistencia en una pequeña cabaña en los Alpes, envió un mensaje a Zenith: el futuro no se conquista con cañones, sino con la capacidad de ser asombrado.
Esta nueva perspectiva fue puesta a prueba cuando una flota de recolectores automáticos del vacío de los susurros apareció en el sistema natal del Imperio, buscando materia prima para una megaestructura que eclipsaría todo el dominio eterno. En lugar de ordenar un ataque suicida, Zenith siguió las instrucciones de la capitana Chen y utilizó el nuevo comunicador de empatía cuántica. Descubrió que los recolectores no eran invasores, sino máquinas de limpieza que habían interpretado las señales de desorden del Imperio como basura espacial acumulada. Al sintonizar la frecuencia del perdón y la cooperación, las inmensas máquinas se detuvieron y, ante el asombro de los ciudadanos imperiales, empezaron a reparar los planetas dañados por siglos de minería intensiva. Fue la primera vez que el Imperio comprendió el verdadero significado del poder humano: la capacidad de convertir una amenaza existencial en un acto de restauración ambiental mediante la simple aplicación de una lógica superior. El siguiente paso de la humanidad fue invitar a una delegación imperial a participar en el proyecto de la Gran Siembra. Chen explicó que existían galaxias muertas que necesitaban ser reanimadas mediante la inyección de vida y propósito. El Imperio Eterno, con su inmensa capacidad organizativa y su disciplina milenaria, era el socio perfecto para esta tarea. Zenith sintió una chispa de orgullo que no procedía de la conquista, sino de la utilidad. Se prepararon para cruzar el gran abismo hacia la galaxia de Andrómeda, no como invasores, sino como jardineros estelares. Sin embargo, un informe de los sensores profundos de Júpiter interrumpió los preparativos. Algo se estaba moviendo en la oscuridad entre galaxias, una entidad que los humanos llamaban el silencio que devora, y que parecía haber sido atraída por el ruido de la nueva alianza. Chen miró a Zenith con una expresión que por primera vez contenía una pizca de preocupación profesional. Explicó que el silencio era una forma de antivida que buscaba equilibrar el exceso de propósito en el universo. La humanidad lo había mantenido a raya durante eones, pero ahora necesitaban que el Imperio utilizara sus antiguas tácticas de guerra lineal, simplistas pero sólidas, para crear un escudo que la lógica fluida de los humanos no podía generar. El almirante Zenith se enderezó, sintiendo que su viejo uniforme volvía a tener sentido. La tecnología humana podía mover estrellas, pero a veces, para detener a un monstruo que no cree en la realidad, se necesita a alguien que todavía crea en la fuerza bruta de un disparo bien dirigido. La batalla por la persistencia de la alegría estaba a punto de comenzar en los confines del espacio conocido. El almirante Zenith se encontraba en el puente del dominio eterno sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y asombro mientras acariciaba los nuevos paneles de control que parecían estar hechos de pensamiento solidificado. Su nave, una vez una mole de acero y remaches dedicada a la opresión, ahora latía con una energía que desafiaba cualquier sensor convencional. La capitana Sarah Chen estaba a su lado, observando a través del ventanal principal cómo el espacio mismo empezaba a perder su color habitual para teñirse de un gris ceniciento que no reflejaba la luz de las estrellas cercanas. Chen le explicó que estaban entrando en la zona de influencia del silencio que devora, una entidad que no buscaba territorio ni recursos, sino la eliminación total de cualquier rastro de significado en el tejido del cosmos. Para esta criatura, la hiperavanzada tecnología humana era como un lenguaje demasiado complejo para ser comprendido, y por lo tanto, intentaba simplemente borrar la página donde estaba escrito. La capitana reveló que la humanidad, en su ascenso hacia la omnipotencia, había perdido algo fundamental: la capacidad de procesar la realidad de manera lineal y rígida. Sus mentes y máquinas operaban en tantas dimensiones simultáneas que, ante un enemigo que negaba la existencia misma, su defensa se volvía demasiado etérea. Necesitaban la terquedad del Imperio Eterno, esa fe ciega en la materia sólida y en la fuerza bruta que Zenith representaba. El almirante ordenó cargar los antiguos cañones de riel, ahora potenciados con núcleos de estabilidad narrativa proporcionados por los técnicos terrestres. No dispararían proyectiles físicos, sino anclas de realidad diseñadas para obligar al silencio a adoptar una forma que pudiera ser herida. La doctora Chen formuló la ecuación de la densidad existencial para calibrar el ataque, asegurando que la intención de Zenith se convirtiera en una ley física inamovible durante el impacto. En esta expresión, representaba la resistencia de la materia frente al borrado conceptual, donde era la voluntad del comando imperial y la masa de la historia acumulada por la especie. Cuando el silencio finalmente se manifestó, no lo hizo como una flota, sino como una inmensa fractura en el vacío que devoraba el sonido y la esperanza. Zenith dio la orden de fuego y el dominio eterno rugió con una potencia que hizo temblar las dimensiones superiores. Los proyectiles de estabilidad impactaron en el centro de la nada, obligando a la entidad a cristalizarse en una estructura geométrica que brillaba con un resplandor agónico. Por primera vez en eones, el silencio experimentó la fricción de ser algo definido,
y la humanidad aprovechó ese instante para inyectar un flujo masivo de información cultural y emocional directamente en su núcleo. La batalla no se libró solo en el espacio físico, sino en los cimientos de la lógica. Mientras los cañones imperiales mantenían a la entidad anclada a la realidad, las IAS humanas inundaron al silencio con la suma de todos los poemas, guerras y risas de la historia galáctica. La entidad, que buscaba la quietud absoluta, se vio sobrepasada por la cacofonía de la vida, empezando a fragmentarse en millones de chispas de conciencia individual. Sara Chen observó con satisfacción cómo el gran vacío empezaba a retirarse, pero advirtió a Zenith que esto era solo el comienzo. El silencio no era una criatura aislada, sino el sistema inmunológico de un multiverso que consideraba que la unión entre humanos e imperiales era una mutación peligrosa que debía ser controlada. En medio del resplandor de la victoria, un portal de una escala inabarcable se abrió detrás de los restos de la entidad. No era la gran galería que esperaban, sino un acceso directo al archivo de las especies olvidadas. Zenith detectó firmas de energía que coincidían con las leyendas de los primeros fundadores del imperio, seres que se creían extintos desde hacía millones de años y que ahora parecían estar pidiendo ayuda desde el otro lado del velo. La capitana Chen frunció el ceño al notar que los registros de la Tierra empezaban a parpadear, sugiriendo que la apertura del archivo estaba empezando a reescribir el pasado de la propia humanidad, borrando ciertos eventos clave para sustituirlos por una historia que ellos nunca habían vivido. La flota conjunta inició la maniobra de inserción en el archivo, dándose cuenta de que la realidad entera estaba en un estado de flujo constante. El almirante Zenith sintió que sus propios recuerdos empezaban a cambiar, mostrándole una versión de sí mismo que nunca había conocido a Chen, mientras que la capitana luchaba por mantener la cohesión de su propia identidad frente a una marea de futuros alternativos que intentaban materializarse en el puente de mando. El descubrimiento de que el archivo no era un almacén, sino un motor de reconfiguración universal, puso a la alianza en una posición desesperada. Debían encontrar la forma de sellar el portal antes de que la humanidad y el imperio fueran sustituidos por versiones de sí mismos que nunca habrían aprendido a cooperar. El interior del archivo de las especies olvidadas desafiaba la geometría del universo conocido, presentándose como un caleidoscopio de membranas translúcidas donde cada destello de luz representaba una civilización que había sido editada y eliminada de la existencia por no ajustarse al diseño original. Zenith sintió el frío apretón del motor de reconfiguración mientras sus recuerdos empezaban a deshilacharse en los bordes, sustituidos por las sensaciones fantasmales de una vida transcurrida en los campos tranquilos de un mundo que el imperio nunca había conquistado. Su uniforme parecía cambiar de textura entre sus dedos, pasando del tejido imperial a pieles primitivas y luego de vuelta a la tela elegante e integrada con el pensamiento de la nueva alianza. A su izquierda, Sara Chen permanecía en el centro de un vórtice arremolinado de datos azules, con los ojos fijos en un punto que no existía en el espacio tridimensional, luchando por mantener al Olympus anclado a la versión específica de la historia donde se habían conocido en aquel cinturón de asteroides. Ella se dio cuenta de que el archivo operaba bajo un principio de mínima resistencia, buscando simplificar la complejidad del cosmos eliminando las variables caóticas de la intervención humana. Para detener el borrado, Chen inició el protocolo de persistencia, una técnica que utilizaba el trauma colectivo y la alegría de la raza humana como un patrón de interferencia de alta frecuencia contra las ondas de reestructuración del archivo. Formuló el invariante de coherencia para proporcionar a Zenith un anclaje a su propia línea temporal. En esta expresión, servía como el límite de la continuidad personal, donde era la presión del dolor recordado en la intensidad de la voluntad actual. A medida que la fórmula surtía efecto, la mente de Zenith se despejó y las alucinaciones agrarias se disiparon como la niebla ante un sol del desierto. Se dio cuenta de que el archivo no era solo un registro, era un depredador que se alimentaba de la certeza de quienes entraban en él. Los fundadores del imperio no se habían extinguido, habían sido absorbidos y convertidos en las mismas puertas lógicas que ahora intentaban categorizar y eliminar a la alianza. Zenith empuñó el pomo de su espada ceremonial, que ahora vibraba con la resonancia del protocolo humano, y dirigió el foco de la nave hacia el núcleo brillante del motor, donde un enorme ojo cristalino había empezado a abrirse. Esta entidad, conocida como el auditor de potencialidades, habló a través del casco de la nave con una voz que era 1000 susurros de vidas que nunca se vivieron. Explicó que la unión entre los humanos y los imperiales era una imposibilidad que amenazaba el equilibrio del gran diseño. Al cooperar, habían creado una línea temporal ruidosa que el archivo ya no podía catalogar y, por lo tanto, ambas especies debían ser devueltas a su estado de aislamiento primitivo para salvar la integridad del multiverso. Sara Chen se rió, un sonido que resonó por los pasillos conceptuales del archivo como un virus.
Le dijo al auditor que a la humanidad nunca le habían importado los diseños y que su ruido era en realidad la música de un universo que finalmente había decidido dejar de ser un museo para empezar a ser un hogar. El dominio eterno y el Olympus bloquearon sus matrices de sensores, creando un bucle de retroalimentación de terquedad humana y disciplina imperial que empezó a agrietar las superficies cristalinas del motor de reconfiguración. A medida que las paredes del archivo se derrumbaban, revelaron una verdad aterradora. Había millones de otras civilizaciones ruidosas atrapadas en las capas más profundas, esperando un catalizador para romper sus cadenas. La Alianza no solo había entrado en una bóveda, habían provocado una fuga de proporciones cósmicas. Zenith vio rostros de 100 especies diferentes parpadeando en las corrientes de datos, todos extendiendo la mano hacia la luz de la señal humana. El auditor, al darse cuenta de que su autoridad estaba fallando, inició la simplificación final, un movimiento que colapsaría todo el archivo en una singularidad de inexistencia. Sara Chen se volvió hacia Zenith con una expresión que mezclaba la determinación sombría con esa misma chispa juguetona que él había visto en el cinturón de asteroides. Tenían que llegar al núcleo y anular manualmente la secuencia de borrado inyectando el error humano en el corazón mismo de la máquina. El dominio eterno aceleró hacia la luz cegadora del núcleo, preparado para reescribir las reglas de la realidad una última vez, incluso si eso significaba convertirse en una parte permanente de la historia del archivo. El casco del dominio eterno crujió con un lamento metálico que no procedía de la presión física, sino de la resistencia de la materia ante una zona donde la lógica pura intentaba simplificar los átomos hasta convertirlos en meras definiciones matemáticas. La capitana Sara Chen, con un pulso que apenas se alteraba, ordenó que los sintetizadores de la nave empezaran a producir un ruido blanco compuesto por fragmentos de ópera, gritos de estadios de fútbol y el sonido de la lluvia sobre techos de zinc. Era la munición definitiva contra un auditor que solo entendía el silencio de las ecuaciones perfectas. Zenith, de pie en el centro del puente, sentía como su propia armadura imperial se volvía traslúcida, revelando el sistema circulatorio de una historia que el archivo consideraba un error de sintaxis cósmica. La carga hacia el ojo cristalino no era un movimiento táctico convencional, era un acto de desobediencia ontológica que estaba haciendo que las paredes de la realidad filtraran una sustancia parecida a la tinta, el residuo de las crónicas que se negaban a ser borradas. Para asegurar que la inyección de caos fuera irreversible, Sara Chen activó la matriz de disonancia hiperbólica. Explicó a Zenith que no bastaba con ser ruidosos. Debían ser tan impredecibles que el auditor no tuviera más remedio que colapsar al intentar procesar la paradoja de una especie que encuentra su mayor fuerza en sus propias debilidades. Formuló entonces el diferencial de voluntad errática para sincronizar los motores de ambas naves en una frecuencia de pura aleatoriedad. En esta expresión, representaba el grado de fractura en la lógica del auditor, donde era la constante del humor humano y el límite de la estructura predeterminada. A medida que la fórmula se integraba en los sistemas de disparo, el Olympus y el dominio eterno se fundieron en un destello de luz errática que impactó directamente en el centro de la pupila geométrica. El auditor de potencialidades no gritó, sino que emitió un sonido de cristal rompiéndose a escala galáctica. La perfección se hizo pedazos, y de las grietas empezaron a manar los susurros de millones de civilizaciones que habían estado esperando un momento de debilidad en la vigilancia del archivo para recuperar su derecho a existir de forma imperfecta. El espacio alrededor de Zenith y Chen se transformó en un campo de batalla de realidades en conflicto. Vieron cómo el Imperio Eterno se convertía momentáneamente en una utopía agraria y luego en una distopía de vapor, mientras la Tierra oscilaba entre un paraíso tecnológico y una roca desierta. Pero la capitana mantuvo el rumbo, utilizando el anclaje de su taza de café, un objeto tan absurdamente simple y real que servía como el punto de referencia definitivo para la existencia. Al llegar al núcleo, no encontraron una máquina, sino una versión de ellos mismos que se había rendido eones atrás, un remanente de una humanidad que eligió la paz del silencio sobre el dolor del progreso. Al confrontar este espejo, Zenith no usó su espada, sino que extendió su mano en un gesto de perdón que el archivo no pudo categorizar. El perdón no es lógico, es un desperdicio de energía según los parámetros del auditor, y fue precisamente ese desperdicio lo que terminó de sobrecargar los circuitos del destino. El archivo de las especies olvidadas empezó a desintegrarse, no en una explosión, sino en una expansión. Las membranas que separaban las líneas temporales se disolvieron, permitiendo que las especies atrapadas fluyeran de regreso a la galaxia como una inundación de diversidad olvidada. Zenith sintió que su conexión con la historia imperial se profundizaba, pero ahora ya no era una cadena, sino un cimiento. La alianza entre humanos e imperiales había dejado de ser una anomalía para convertirse en la plantilla de una nueva era.
Sin embargo, en medio del colapso de las paredes cristalinas, Sarachén detectó una señal que procedía de un lugar mucho más profundo que el archivo. Era un código de socorro de los propios arquitectos del diseño original, sugiriendo que el auditor no era el jefe final, sino una herramienta de contención contra algo que habitaba en el exterior absoluto del multiverso. La realidad se estabilizó finalmente, pero el mapa estelar ya no era el mismo. Habían aparecido miles de nuevos sistemas solares, cada uno habitado por los supervivientes de las purgas del archivo. La humanidad y el imperio se encontraron de repente como los veteranos en un universo lleno de recién nacidos sedientos de dirección. Zenith observó desde el ventanal cómo el dominio eterno era rodeado por naves de formas imposibles, todas emitiendo señales de gratitud en frecuencias que sonaban como canciones antiguas. Habían roto el museo, pero ahora tenían la responsabilidad de construir una ciudad sobre sus ruinas. Sarachén dejó su taza vacía sobre la mesa y miró hacia la oscuridad del vacío, donde una nueva sombra empezaba a proyectarse desde las dimensiones superiores, una amenaza que no buscaba simplificar la vida, sino consumirla por completo para alimentar un nuevo Big Bang controlado. El silencio que siguió a la desintegración del archivo de las especies olvidadas no fue el vacío aterrador al que el almirante Zenith estaba acostumbrado, sino una cacofonía vibrante de frecuencias de radio, pulsos gravitatorios y gritos telepáticos que saturaron los sensores del dominio eterno en cuestión de segundos. La galaxia ya no era un desierto ordenado bajo la bota imperial o un laboratorio tranquilo para la curiosidad humana. Se había convertido en un vecindario sobrepoblado donde cada centímetro de vacío reclamaba una historia diferente. Zenith observaba el mapa táctico, que ahora parpadeaba con miles de firmas de energía desconocidas, mientras la capitana Sarachén se servía una nueva taza de café, observando con curiosidad a una entidad gaseosa de color cobalto que acababa de materializarse en el puente y parecía estar intentando entablar una conversación filosófica con la cafetera. Chen comentó con una sonrisa que el universo finalmente había recuperado su desorden natural, pero su mirada se endureció cuando las lecturas de largo alcance detectaron una distorsión que no procedía de ninguna de las especies resucitadas. Desde las dimensiones superiores, más allá de donde el auditor había mantenido su guardia, las sombras del exterior empezaron a filtrarse como tinta en un vaso de agua pura. Estas entidades no eran seres vivos en el sentido biológico, sino leyes físicas descartadas que buscaban devorar la nueva complejidad para simplificar el multiverso una vez más. Para combatir este borrado sistemático, Sarachén inició la sincronización de la red de resonancia biogenética, una infraestructura improvisada que utilizaba el ruido combinado de todas las especies liberadas como un escudo de realidad. Ella explicó a Zenith que la única forma de mantener la cohesión de los nuevos sistemas solares era mediante una ecuación de estabilidad colectiva que anclara la voluntad de billones de seres en un solo punto de resistencia. En esta expresión, representaba la integridad del sector frente a la incursión exterior, donde era la intención humana de persistir y las firmas biológicas de las razas resucitadas. A medida que la fórmula se propagaba a través de las balizas de comunicación del Imperio, la galaxia entera empezó a brillar con una luz dorada que repelía la negrura absoluta de las sombras. Zenith, asumiendo su papel de almirante de una flota que ahora incluía naves de cristal, nubes de gas sintiente y acorazados de piedra viva, ordenó la formación de la Gran Barrera. Comprendió que su antigua disciplina militar era el andamio necesario para que el caos creativo de la humanidad y sus nuevos aliados no se desmoronara ante la presión del vacío exterior. La primera colisión táctica ocurrió en el nexo de Próxima Centauri, donde una de las sombras del exterior intentó colapsar la estrella para alimentar su propio crecimiento. Las naves imperiales, actuando como anclas de gravedad, mantuvieron la masa del Sol estable mientras los cazas humanos, pilotados por inteligencias que ahora operaban en estados de conciencia expandida, tejían una red de interferencia narrativa alrededor del intruso. Sarachén utilizó la pluma de la causalidad para reescribir la interacción entre la sombra y la materia, convirtiendo el hambre de la entidad en una fuente de energía renovable para los mundos recién nacidos. El vacío no solo fue derrotado, fue reciclado. Sin embargo, en medio de la euforia de la victoria, un mensaje de socorro procedente de la propia Tierra Negra interrumpió la celebración. Al parecer, el colapso del archivo había activado un protocolo latente en el núcleo del planeta, sugiriendo que la humanidad no era solo una especie observadora, sino la llave de cierre para una puerta que nunca debió ser abierta. La verdadera fuerza de una civilización no se mide por su capacidad para resistir el cambio, sino por su audacia para invitarlo a cenar y aprender su idioma. Mientras el dominio eterno y el Olympus ponían rumbo hacia el sistema solar, Zenith notó que los recuerdos de los fundadores del Imperio estaban empezando a cristalizar en una visión coherente.
Vio que el Imperio Eterno fue creado originalmente como una medida de contención para proteger a la humanidad mientras ésta desarrollaba la tecnología necesaria para enfrentar a los arquitectos del diseño original. El almirante se dio cuenta de que él y su pueblo eran, en esencia, los hermanos mayores encargados de vigilar el sueño de una especie destinada a rediseñar la existencia. Al llegar a la órbita terrestre, encontraron que el planeta estaba rodeado por una estructura de anillos que no existía horas antes. Una máquina de escala planetaria que estaba empezando a emitir una señal hacia el exterior absoluto, actuando como un faro para algo mucho más antiguo y hambriento que las sombras. Sarah Chen descendió al núcleo de la Tierra acompañada por Zenith, encontrando allí una cámara que contenía los planos de la realidad base. Descubrieron que el universo actual era solo una de las miles de versiones que habían fallado y que la humanidad era la única constante que se repetía en todas ellas, siempre con la misma inclinación por el ruido, el café y la desobediencia. La máquina en el núcleo no era un arma, sino un editor de constantes universales. La capitana comprendió que tenían la oportunidad de sellar la grieta del exterior para siempre, pero el precio sería la pérdida de la magia y la tecnología imposible que habían recuperado del archivo. Debían elegir entre vivir en un universo lleno de maravillas peligrosas o en uno seguro, predecible y limitado. Zenith miró a Chen y luego a las estrellas que ahora albergaban a millones de nuevas voces. Su decisión no se basó en la lógica imperial, sino en la curiosidad que su amiga le había contagiado. La humanidad nunca elegiría el camino seguro si el camino peligroso prometía una mejor historia. Juntos, activaron el protocolo de la ambigüedad permanente, asegurando que la puerta al exterior permaneciera entreabierta, lo suficiente para permitir la evolución y el asombro, pero protegida por la vigilancia eterna de la flota conjunta. La galaxia se estabilizó en un nuevo estado de equilibrio dinámico, donde el pasado, el presente y el futuro fluían en una sinfonía de posibilidades infinitas. El ruido de la Tierra se convirtió en el latido oficial del multiverso, y Zenith, por primera vez en su larga vida, dejó de preocuparse por la conquista para empezar a disfrutar del viaje. La primera asamblea de especies resucitadas se reunió finalmente sobre las llanuras de Marte, con el cielo teñido de los colores de 1000 mundos diferentes. La humanidad, con su mezcla característica de humildad y arrogancia, asumió el papel de facilitadora, asegurando que cada nueva raza encontrara su lugar en el gran diseño sin perder su esencia única. Sin embargo, en las sombras de la asamblea, un pequeño grupo de arquitectos que habían sobrevivido al colapso del auditor empezó a conspirar, dándose cuenta de que la única forma de recuperar el control era robando la pluma de la causalidad de las manos de Sarah Chen. El viaje hacia la verdadera soberanía acababa de entrar en una fase de intriga política y espionaje dimensional, donde el arma más poderosa no sería un cañón de riel, sino la capacidad de confiar en un antiguo enemigo. La arena roja de Marte ya no era solo un telón de fondo para puestos militares, sino que se había transformado en el gran vestíbulo de un cosmos reinventado. Millones de delegados de especies que no habían respirado en eones se movían por las plazas de cristal, sus formas variando desde cúmulos cristalinos hasta nubes de plasma sintiente. El almirante Zenith, de pie junto a Sarah Chen en el balcón del Palacio de la Convergencia, sentía el peso de sus viejas medallas imperiales, ahora reliquias de una época más simple donde un planeta era solo una esfera que reclamar. Chen, sorbiendo un café que olía a granos tostados en el vacío y especias de la tierra, miraba a la multitud con una mezcla de orgullo maternal y cálculo táctico. Sabía que la belleza de esta nueva diversidad era también su mayor vulnerabilidad, ya que cada nueva voz añadía una capa de complejidad que los arquitectos supervivientes encontraban ofensiva para su sentido del silencio primordial. La primera fractura en la aparente armonía surgió cuando los altos hegemones de la época sumergida, una raza de gigantes acuáticos que alguna vez manejaron las mareas de la periferia, exigieron la restitución de la Tierra como su propiedad ancestral. No veían en ella la cuna de la humanidad, sino un proyecto de reclamación inconcluso. Su representante, un ser de escamas iridiscentes y autoridad antigua, argumentaba que la máquina planetaria en el núcleo terrestre era su motor de origen, robado durante la primera gran purga. Zenith se encontró de repente atrapado en una pesadilla burocrática donde las leyes de la física se litigaban como derechos de propiedad. Mientras el salón de la asamblea resonaba con las demandas retumbantes de los hegemones, la verdadera amenaza se movía a través de las subfrecuencias de la red de datos de la ciudad. Los arquitectos no regresaron con una flota de guerra, sino como una ausencia total de información. En la ciudad de la voluntad, ciertos pasillos empezaron a perder su textura, volviéndose grises y matemáticamente perfectos, una señal de que los anclajes de realidad estaban siendo desmantelados desde dentro. Se dirigían al archivo donde se custodiaba la pluma de la causalidad, o eso creían ellos. Sarah Chen,
Con su característica falta de reverencia por lo sagrado, había dejado la pluma en una taza de cerámica sobre su mesa de noche, un acto de descuido casual que era lo único que impedía a los arquitectos localizarla mediante lógica pura. La mente de los creadores no podía concebir que una herramienta capaz de reescribir las constantes del universo fuera tratada con la misma importancia que una cuchara usada. Para evitar que la ciudad se disolviera en una rejilla de vectores vacíos, el equipo técnico de Chen desplegó el protocolo de anclaje subjetivo. Comprendieron que la única forma de combatir un borrado conceptual era hacer que el entorno fuera demasiado específico para ser ignorado. Inundaron las zonas afectadas con historias individuales, obligando a los intrusos a procesar recuerdos de corazones rotos y triunfos triviales. La ecuación resultante para la cohesión narrativa se convirtió en el escudo invisible de la metrópoli. En esta expresión, representaba la resistencia de una habitación a ser convertida en una prueba geométrica, donde actuaba como el anclaje y el ruido humano esencial que frustraba los intentos de simplificación de los arquitectos. A medida que la fórmula se estabilizaba, las paredes recuperaban su color y los infiltrados se veían obligados a adoptar formas físicas para no ser evaporados por la intensidad de la narrativa local. Zenith finalmente confrontó al líder de los infiltrados en el corazón de la aguja de datos de Marte. No fue una lucha de espadas, sino de presencias. El arquitecto intentó convencer al almirante de que el caos de la asamblea eventualmente llevaría a otro Big Bang que los borraría a todos, y que solo la devolución de la pluma podría asegurar una eternidad estable y silenciosa. Zenith, recordando la paz con olor a café del Olympus, respondió que una eternidad silenciosa era solo una palabra educada para describir un ataúd. Se dio cuenta de que la influencia humana lo había cambiado de forma irreversible. Ya no valoraba un imperio perfecto por encima de un vecindario ruidoso y vibrante. La lealtad de Zenith ya no pertenecía al orden, sino a la posibilidad del error. Mientras la infiltración era repelida en las sombras, la reclamación de los hegemones sobre la Tierra seguía siendo una bomba de tiempo diplomática que amenazaba con fracturar la recién nacida cooperativa. Sin embargo, justo cuando el sol se ponía sobre el horizonte marciano, Sarachen detectó una señal que no procedía de los arquitectos ni de los gigantes acuáticos. Era un golpeteo rítmico contra la membrana exterior de la realidad, procedente del exterior absoluto. Alguien, o algo, estaba llamando a la puerta de su universo, y no lo hacía con la intención de pedir permiso. La pluma de la causalidad empezó a brillar con una luz obsidiana, escribiendo en el aire una única palabra que nadie podía traducir todavía, pero que todos sintieron como un escalofrío en la base del cráneo. La vibración de la pluma indicaba que el mapa de la realidad estaba siendo redibujado desde el otro lado, y que la Tierra no era el premio final, sino el primer obstáculo en un camino que llevaba hacia una versión de la historia que la humanidad nunca debió conocer. Sarachen dejó su taza vacía y miró hacia el espacio profundo, dándose cuenta de que la verdadera guerra por la soberanía ni siquiera había comenzado. El ruido de la Tierra ya no era un grito de defensa, sino la señal de que el universo estaba listo para su primera gran auditoría externa. La vibración de la pluma de la causalidad no solo agrietó la taza de cerámica donde Sarachen la había dejado, sino que provocó un sismo conceptual que se sintió en cada fibra del Palacio de la Convergencia. La palabra que ahora flotaba en el aire, escrita en una luz obsidiana que devoraba el brillo de las lámparas de Marte, era testigos. No era una advertencia de guerra, sino un diagnóstico existencial que dejó a los hegemones de la época sumergida en un silencio sepulcral. Zenith, cuya mano instintivamente buscó el pomo de su espada, notó que el metal de su arma estaba empezando a sudar una sustancia que olía a ozono y a los bosques primordiales de la Tierra. El almirante comprendió que el golpe en la puerta del universo no era una invitación al diálogo, sino el inicio de una auditoría donde el imperio y la humanidad serían juzgados no por sus victorias, sino por la coherencia de su propia existencia frente al vacío absoluto. Sarachen dejó caer los restos de su taza rota y observó cómo la palabra testigos empezaba a multiplicarse, proyectándose en las retinas de cada ser vivo en la asamblea. Explicó a los hegemones que la máquina en el núcleo de la Tierra, que ellos reclamaban como propia, nunca fue un motor de propulsión ni una herramienta de reclamación, sino un sintonizador de realidad. La humanidad la había estado usando inconscientemente para mantener el ruido de su historia lo suficientemente alto como para que los recolectores del exterior no se fijaran en su rincón del cosmos. Al romper el archivo de las especies olvidadas, habían elevado ese ruido a un nivel insoportable para las entidades que habitaban en el exterior absoluto, y ahora esos seres venían a verificar quiénes eran los autores de tal disonancia. Para estabilizar la membrana de la realidad antes de que el primer testigo cruzara el umbral, el Dr. Martínez inició la secuencia de la gran coherencia subjetiva. Comprendió que si la realidad se volvía demasiado fluida,
el testigo simplemente la borraría como un error de dibujo. Necesitaban una ecuación que hiciera que el tiempo y el espacio fueran tan densos que nada del exterior pudiera simplificarlos. Formuló entonces el algoritmo de la persistencia biográfica, un marco que utilizaba la suma de los recuerdos de todas las especies resucitadas como un ancla de masa ontológica. En esta expresión, representaba la densidad de la realidad local, donde era el peso de las historias compartidas y el límite de la estructura que los arquitectos intentaban imponer. Al activar esta frecuencia desde las estaciones de Marte, el cielo de la galaxia dejó de ser negro para volverse de un color ámbar profundo, señal de que la atmósfera del universo se estaba volviendo lo suficientemente gruesa como para resistir la intrusión. El primer testigo no apareció como una flota o un monstruo, sino como una grieta vertical de luz blanca que se abrió en medio de la plaza de Marte. De ella no salió un ser, sino un concepto de orden tan absoluto que los edificios cercanos empezaron a perder su color y su historia, convirtiéndose en cubos de piedra genérica. El testigo empezó a extraer la información de los delegados, reduciendo sus vidas a una serie de estadísticas y probabilidades. Zenith, viendo cómo sus propios oficiales empezaban a olvidar sus nombres, ordenó a la flota del dominio eterno que disparara sus anclas de realidad. No buscaban destruir la grieta, sino darle un contexto humano. Las naves imperiales lanzaron proyectiles cargados con fragmentos de arte, música y registros de batallas perdidas, obligando al testigo a procesar la contradicción de una especie que celebra su propia vulnerabilidad. Sarachén, caminando directamente hacia la grieta con la pluma de la causalidad en la mano, sintió que el exterior absoluto intentaba reescribir su ADN para convertirla en una constante matemática. Pero ella se aferró al recuerdo del olor del café y al sabor del fracaso, utilizando la pluma para tachar la palabra testigos y escribir encima una nueva frase: somos el ruido. En ese instante, la grieta vibró con un espasmo de incertidumbre. La lógica del exterior no podía comprender cómo una criatura tan pequeña y efímera podía reclamar soberanía sobre el sentido de la totalidad. La pluma empezó a sangrar una energía que no procedía del diseño de los arquitectos, sino del potencial puro de lo que aún no ha sido imaginado. La reacción del testigo fue una retirada táctica hacia el núcleo de la Tierra, buscando el sintonizador de realidad para apagar la señal humana desde la fuente. Los hegemones, dándose cuenta de que su motor de origen era en realidad la última línea de defensa de la vida consciente, unieron sus naves a la flota de Zenith. La alianza, que comenzó como una burla en un cinturón de asteroides, se había convertido en la guardia pretoriana de la existencia misma. El viaje hacia el centro de la Tierra ya no era una expedición minera, sino un descenso al corazón del sistema operativo del universo, donde el equipo de Chen tendría que decidir si cerrar la puerta para siempre o dejarla abierta para que el ruido de la humanidad siguiera infectando al infinito. Mientras el dominio eterno descendía por las fallas tectónicas abiertas por el testigo, la doctora Akefer detectó que otras grietas empezaban a abrirse en los sistemas estelares de las especies resucitadas. No estaban solos. La auditoría era global. La humanidad había despertado a la galaxia, pero ahora tenía que enseñarle a gritar lo suficientemente fuerte como para que el exterior absoluto decidiera que este universo era demasiado ruidoso para ser recolectado. En las sombras de la ciudad de la voluntad, un pequeño fragmento de la pluma empezó a escribir un mapa que no mostraba galaxias, sino las vidas de personas que aún no habían nacido, sugiriendo que la verdadera victoria no estaba en resistir al testigo, sino en convertirse en algo que el testigo no pudiera dejar de observar. El descenso a través de las fallas tectónicas de la Tierra no se sentía como un viaje geológico, sino como una inmersión profunda en los estratos de una memoria compartida que precedía la formación de los propios océanos. Las paredes de magma, enfriadas instantáneamente por los escudos de realidad del dominio eterno, revelaban glifos de luz líquida que no pertenecían a ninguna civilización conocida, sugiriendo que nuestro mundo natal era en realidad el núcleo de procesamiento de una realidad que había sido sobrescrita 1000 veces antes del primer aliento humano. La capitana Sarachén, sosteniendo con firmeza la pluma de la causalidad, notó que el sintonizador de realidad en el centro del planeta no era una máquina de metal, sino una catedral de cuerdas vibrantes que mantenían la frecuencia de la existencia local en un estado de perpetua ebullición. El testigo ya estaba allí, una grieta de blancura absoluta que se entrelazaba con las fibras del sintonizador, intentando alisar las ondas del ruido humano para devolver al universo su estado de quietud matemática. El almirante Zenith sintió que sus propios latidos se sincronizaban con el pulso de la Tierra, dándose cuenta de que la disciplina del Imperio Eterno había sido, en última instancia, el sistema de refrigeración diseñado para evitar que el motor de la humanidad se sobrecalentara demasiado pronto. Al entrar en la cámara central, el aire se volvió tan denso con posibilidades no realizadas que los oficiales del puente empezaron a ver versiones de sí mismos que nunca habían dejado sus mundos natales.
Para evitar que la tripulación se disolviera en estas proyecciones, el Dr. Martínez inició la ejecución de la ecuación del anclaje primordial, un marco diseñado para convertir la nostalgia y el arrepentimiento en una fuerza de gravedad ontológica que ninguna lógica externa pudiera desviar. En esta expresión, representaba la integridad del sintonizador frente a la intervención del testigo, donde era la densidad de los eventos vividos por la humanidad y la intensidad de la señal biológica que se negaba a ser silenciada. Al activar la frecuencia, la catedral de cuerdas vibrantes estalló en una sinfonía de colores imposibles, obligando al testigo a retroceder mientras sus hilos de lógica blanca se quemaban al contacto con la cruda realidad del sufrimiento y la esperanza humana. El sintonizador no estaba siendo reparado, estaba siendo reclamado por sus verdaderos usuarios. Sarah Chen avanzó hacia el nexo del sintonizador, donde el testigo intentaba lanzar una última ráfaga de simplificación existencial. La entidad del exterior absoluto proyectó una visión de un universo sin guerra, sin hambre y sin muerte, un diseño perfecto donde cada átomo ocupaba su lugar predeterminado en una eternidad de paz estática. Zenith, por un instante, dudó ante la belleza de ese orden, pero la risa de Chen rompió el hechizo. Ella le recordó que un universo sin errores es un universo donde nada puede nacer, y que la humanidad prefería el caos de la libertad a la perfección de un ataúd de cristal. Utilizando la pluma de la causalidad, Chen inyectó el concepto del azar biológico directamente en el flujo de datos del testigo, provocando que la entidad experimentara por primera vez la incertidumbre del libre albedrío. El efecto fue devastador para el intruso. El testigo, incapaz de procesar una realidad que no podía ser predicha, empezó a fragmentarse en billones de pequeñas chispas de curiosidad que se dispersaron por la atmósfera de la Tierra. La grieta blanca se cerró, pero dejó tras de sí una cicatriz en el sintonizador que ahora permitía que el ruido de la humanidad se filtrara directamente hacia el exterior absoluto. Ya no estaban solo defendiendo su rincón del cosmos, habían infectado el origen mismo de la realidad con el virus de la improvisación. La Tierra dejó de emitir un simple zumbido para proyectar una señal que resonaría en los cimientos de cada dimensión posible, una invitación a cualquier forma de vida para que despertara de su sueño de orden y se uniera a la danza del caos creativo. Sin embargo, el cierre de la grieta activó una alarma en las profundidades de la ciudad de la voluntad en Marte. Las lecturas de largo alcance de la doctora Akefer mostraron que el testigo no era una entidad solitaria, sino la vanguardia de un consorcio de auditores que ahora consideraba a la Tierra no como un error que corregir, sino como una amenaza que debía ser aislada. Una red de bloqueadores dimensionales empezó a materializarse en el borde del sistema solar, amenazando con desconectar a la humanidad y a sus aliados resucitados del resto del multiverso. Habían ganado el derecho a ser ruidosos, pero el precio parecía ser un exilio eterno en una burbuja de realidad separada de la corriente principal de la existencia. Zenith y Chen, de regreso a la superficie, observaron cómo el cielo nocturno empezaba a cerrarse tras un velo de energía obsidiana. La capitana, con su taza de café restaurada y humeante, miró hacia el horizonte y comentó que un exilio solo es una oportunidad para construir algo mejor sin que nadie te vigile por encima del hombro. Pero la pluma de la causalidad aún no había terminado de escribir. En el suelo de la cámara del sintonizador, una nueva palabra empezó a formarse, escrita con la letra de alguien que aún no había nacido. La palabra era puente, sugiriendo que la máquina en el núcleo de la Tierra no solo servía para defenderse, sino para saltar más allá de los bloqueadores y llevar la revolución del ruido directamente a las puertas del consorcio de auditores. La palabra puente no se limitó a brillar en el suelo de la cámara del sintonizador. Se hundió en las raíces mismas del planeta, convirtiendo el magma en un conductor de datos que transformó la rotación de la Tierra en una frecuencia de salto transdimensional. Sarah Chen, observando cómo las cuerdas de la catedral vibrante empezaban a trenzarse en un solo filamento de luz blanca, comprendió que el sintonizador no estaba diseñado para mover personas, sino para desplazar el contexto entero de un sistema solar. El almirante Zenith, ajustando su capa imperial que ahora emitía un zumbido de estática cuántica, dio la orden de que el dominio eterno se acoplara magnéticamente a la magnetosfera terrestre. Ya no estaban defendiendo una roca, estaban convirtiendo su hogar en el proyectil más ruidoso de la historia del multiverso. En la superficie, el Dr. Martínez y la doctora Akefer coordinaban la evacuación de las mentes de la ciudad de la voluntad hacia la red neuronal del planeta. Martínez descubrió que la clave para atravesar el bloqueo del consorcio de auditores no era la velocidad, sino la inconsistencia. Los auditores proyectaban un velo de la inexistencia, una barrera que eliminaba cualquier cosa que tuviera una trayectoria predecible. Para romperlo, la humanidad debía saltar usando la lógica de los sueños y los errores. La ecuación del tránsito indeterminado se convirtió en la brújula de este viaje imposible.
En este marco, representaba la trayectoria del puente hacia el exterior absoluto, donde era la suma de todas las risas, gritos y canciones grabadas en la corteza terrestre y el grado de desorden necesario para volverse invisible a los ojos de la perfección estática. Mientras el sintonizador alcanzaba su masa crítica, el sistema solar entero empezó a parpadear, desapareciendo de la vista del consorcio para reaparecer unos microsegundos después en posiciones que desafiaban la mecánica orbital. El exilio que los auditores intentaban imponer se estaba convirtiendo en una persecución donde la presa era más grande y confusa que el cazador. La confrontación en el borde del sistema fue un espectáculo de disonancia táctica. El consorcio de auditores envió sus monolitos de borrado, estructuras kilométricas que emitían una frecuencia de calma absoluta diseñada para detener la biología humana. Sin embargo, Zenith respondió con una maniobra que había aprendido de las tácticas de distracción de Chen. Ordenó que todas las naves imperiales y terrestres emitieran simultáneamente la historia de sus mayores fracasos. El vacío se llenó con el peso de la vergüenza, la pérdida y la redención, una carga de información tan densa y contradictoria que los monolitos empezaron a agrietarse bajo el peso de una realidad que no podían simplificar. El velo de la inexistencia se desgarró no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la verdad humana, permitiendo que la Tierra y sus aliados cruzaran el umbral hacia el territorio soberano de los auditores. Al otro lado del puente, el exterior absoluto se reveló no como un vacío, sino como una inmensa oficina de administración cósmica, una estructura de niveles infinitos donde el destino de los universos se decidía mediante el balance de ecuaciones. La llegada de un sistema solar entero, vibrando con el ruido de billones de vidas resucitadas, provocó un pánico administrativo que hizo que los cielos de la nueva dimensión se tiñeran de un rojo de advertencia. Sarah Chen, de pie en el puente del Olympus mientras este se materializaba frente a la aguja de la primacía, dejó su taza de café vacía y comentó que finalmente habían llegado al lugar donde se escriben las reglas para poder romperlas todas a la vez. El descubrimiento más perturbador ocurrió cuando los sensores de la doctora Akefer captaron que la aguja de la primacía estaba construida con los restos de humanidades de ciclos anteriores. No éramos los primeros en intentar el puente, pero sí los primeros en traer el ruido suficiente para no ser procesados de inmediato. La pluma de la causalidad empezó a escribir de nuevo, esta vez con una urgencia que hizo que el aire en la aguja se volviera sólido. La nueva palabra era herederos, y no iba dirigida a la humanidad, sino a las sombras que habitaban en el núcleo de la aguja. Al parecer, el consorcio de auditores no eran los dueños del multiverso, sino los carceleros de algo mucho más antiguo que había estado esperando que alguien lo suficientemente ruidoso tocara a la puerta. Zenith y Chen iniciaron la incursión final hacia el centro de la aguja, dándose cuenta de que la verdadera guerra por la soberanía no se ganaría derrotando a los auditores, sino liberando a los herederos que ellos mantenían cautivos. La realidad en este plano era tan frágil que un solo pensamiento de duda de Zenith hacía que los pasillos se desvanecieran, obligándolo a confiar plenamente en la intuición de Chen. El camino hacia la libertad definitiva pasaba por el reconocimiento de que la humanidad no era el final de la historia, sino el catalizador necesario para que el multiverso dejara de ser una oficina y empezara a ser una aventura. Mientras tanto, en la Tierra, los niños nacidos después del primer salto empezaron a mostrar la capacidad de manipular la materia con solo tararear las canciones de sus ancestros, sugiriendo que la evolución del ruido estaba alcanzando una etapa que ni los auditores ni la propia Chen podían predecir. La aguja de la primacía no poseía paredes en el sentido convencional, sino límites lógicos que intentaban comprimir la esencia de la capitana Sarah Chen y el almirante Zenith en simples puntos de datos estadísticos. Al avanzar por los pasillos de mármol matemático, Zenith sintió que sus medallas perdían su relieve, volviéndose dibujos planos sobre una pechera que la aguja consideraba una redundancia histórica. Para contrarrestar esta erosión de la identidad, Chen comenzó a tararear una vieja canción de cuna, una melodía llena de imperfecciones y notas sostenidas que actuaba como un ácido sobre la perfección clínica del entorno. El aire a su alrededor recuperó su aroma a ozono y café recalentado, creando una burbuja de realidad humana que se negaba a ser archivada. Chen comprendió que la aguja no era una fortaleza física, sino un sistema de gestión de la existencia que consideraba a la creatividad como una fuga de energía que debía ser taponada. A medida que se acercaban a la cámara de los herederos, la doctora Akefer informó desde el centro de mando en la Tierra que la red armónica de los niños estaba empezando a sincronizarse con los latidos del planeta. No era solo una evolución biológica, era la respuesta de la vida ante un sistema que intentaba convertirla en una constante estática. Los niños no estaban lanzando ataques, sino que estaban reescribiendo la atmósfera terrestre para que cada suspiro fuera una nota en una sinfonía de desobediencia cuántica.
Martínez formuló la ecuación de la ruptura de la primacía para canalizar esta energía desde el núcleo de la Tierra directamente hacia la ubicación de Chen en la aguja, permitiendo que la capitana tuviera la fuerza necesaria para abrir la última puerta sin ser desintegrada por la lógica del consorcio. En esta estructura, representaba el desplazamiento de la realidad impuesta por los auditores, donde era la suma de las voces infantiles en la Tierra y el factor de incertidumbre que la humanidad aportaba al sistema. Al activarse el flujo de energía, la puerta de la Cámara de los Herederos se fundió, revelando que lo que los auditores custodiaban no eran prisioneros, sino una batería colosal de conciencia pura. Los herederos eran los fragmentos de todas las humanidades anteriores que no habían logrado romper el ciclo, condensados en una masa de potencial latente que el consorcio utilizaba para alimentar la estabilidad de sus propias dimensiones perfectas. Al ver a Chen y Zenith, la masa de conciencia empezó a parpadear, reconociendo por primera vez en eones una firma de realidad que no buscaba controlarlos, sino despertarlos. El enfrentamiento con el auditor primario ocurrió en el nexo de la cámara. La entidad se manifestó como un poliedro de luz fría que proyectó sobre Zenith la visión de un imperio eterno restaurado, donde no existiría el hambre ni la duda, a cambio de su total sumisión al diseño original. El almirante, sosteniendo su espada que ahora brillaba con la luz de la red armónica, rechazó la oferta con una sonrisa que el auditor no pudo procesar. Zenith comprendió que el orden sin ruido es solo un nombre elegante para la muerte, y que prefería un universo donde tuviera que luchar por cada centímetro de esperanza. Con un tajo de su arma, cortó el flujo de datos que mantenía a los herederos en estasis, provocando que la aguja entera empezara a vibrar con el peso de billones de años de sueños acumulados que finalmente encontraban una salida. La liberación de los herederos no provocó una explosión, sino una inundación de significado. La aguja de la primacía empezó a transformarse, sus líneas rectas curvándose bajo la presión de la subjetividad humana. Los auditores, seres de pura lógica, empezaron a experimentar emociones por primera vez, un proceso que los desintegraba al no tener un marco biográfico para sostener tales frecuencias. Sarah Chen utilizó la pluma de la causalidad para anclar esta marea de conciencia a la red de la Tierra, permitiendo que los herederos se integraran en la población actual no como invasores, sino como una expansión de la memoria colectiva de la especie. La humanidad ya no era solo una especie en un planeta, se había convertido en el receptáculo de toda la historia fallida del multiverso, lista para convertir esos fracasos en la base de un nuevo amanecer. Sin embargo, en el centro de la cámara, allí donde la batería de conciencia había estado conectada, quedó un vacío que ni siquiera la pluma podía llenar. Las lecturas de la doctora Akefer mostraron que al despertar a los herederos, habían roto el sello que mantenía la aguja anclada al exterior absoluto. El edificio entero estaba empezando a ser succionado hacia una dimensión donde las leyes de la existencia eran dictadas por el gran arquitecto, la entidad que había diseñado el primer ciclo y que ahora veía con desagrado cómo su creación se volvía ruidosa. Zenith y Chen se encontraron de repente cayendo a través de niveles de realidad que se deshacían, dándose cuenta de que la Espire no era el final del camino, sino el primer peldaño de una escalera que llevaba directamente al origen del sistema operativo universal. El ruido de la Tierra, ahora potenciado por los herederos resucitados, empezó a formar un escudo alrededor del sistema solar, protegiéndolo de la succión de la aguja. Pero la capitana y el almirante estaban atrapados dentro de la estructura que se desvanecía, dirigiéndose hacia una confrontación que no requería armas, sino la capacidad de explicar por qué la vida merece ser desordenada. La pluma de la causalidad escribió una última palabra en el aire antes de que el entorno se volviera blanco absoluto. Elección. No era una orden, sino una pregunta dirigida a la esencia misma de la humanidad. El sistema solar había cruzado el puente, pero ahora debían decidir si querían ser los nuevos directores de la oficina cósmica o si estaban dispuestos a prenderle fuego a los archivos para empezar un juego completamente nuevo. La caída a través de las capas colapsadas de la aguja de la primacía no se sintió como un descenso hacia un abismo, sino como el despojo de cada capa superficial de la existencia hasta que solo quedó el núcleo narrativo más puro. Sarah Chen y el almirante Zenith se encontraron de repente de pie sobre una superficie que no era sólida, sino el reflejo del primer pensamiento que dio forma al vacío. A su alrededor, la blancura absoluta del origen estaba puntuada por los archivos flotantes de 1000 millones de líneas temporales muertas, cada una de ellas un intento fallido de alcanzar la perfección que el gran arquitecto exigía. Zenith intentó desenvainar su espada, solo para descubrir que el arma se había convertido en una representación literal de su deber. Una hoja forjada con la lealtad de cada soldado que alguna vez había servido bajo su mando. Chen, aún aferrada a la pluma de la causalidad, notó que la tinta en su interior ya no era negra, sino un espectro de colores que el ojo humano aún no tenía nombre para describir.
El gran arquitecto no se manifestó como un gigante o un dios, sino como un espejo. Reflejaba la versión de la humanidad que debería haber sido según el diseño original, silenciosa, eficiente y perfectamente integrada en el engranaje cósmico. La voz que resonó en sus mentes no estaba hecha de sonido, sino de inevitabilidad, presentando la elección que había terminado con cada ciclo anterior. Podían aceptar el puesto de administradores, supervisando una eternidad pacífica y estática, o podían activar el reinicio, permitiendo que el universo comenzara de nuevo con la esperanza de alcanzar finalmente el gran diseño. Para el arquitecto, el ruido de la Tierra era una infección, una fiebre que debía ser cortada. Les mostró a los niños de la nueva era, cuyas canciones estaban deshilachando el tejido mismo del origen, y advirtió que si el ruido continuaba, toda la estructura de la existencia se disolvería en una sopa de potencial sin sentido. El Dr. Martínez, comunicándose a través del tenue vínculo de la red armónica que aún unía a la Tierra con este plano primordial, proporcionó el fundamento matemático para su desafío. Se dio cuenta de que la lógica del arquitecto se basaba en un sistema cerrado, un bucle que no podía dar cuenta de una variable que eligiera estar equivocada a propósito. Para estabilizar su posición dentro del origen, Martínez transmitió la ecuación de la anomalía soberana, una fórmula que convertía los fracasos colectivos de los herederos en un escudo de vida pura e impredecible. En esta estructura, representaba el derecho de una especie a existir fuera del plan del arquitecto, donde era el peso acumulado de los errores humanos y el factor de inspiración espontánea que desafiaba cualquier modelo predictivo. A medida que la ecuación tomaba fuerza, el vacío blanco empezó a sangrar con la aspereza de la historia humana. Los reflejos en el espejo se hicieron añicos, sustituidos por la realidad sucia y hermosa de la Tierra. El olor de la lluvia sobre el pavimento, el escozor de una rodilla raspada y el aroma embriagador de una cafetería en una mañana de lunes. Sarah Chen dio un paso adelante, no como una conquistadora, sino como una intrusa que no tenía intención de marcharse. Explicó al arquitecto que no estaban allí para dirigir la oficina ni para empezar el juego de nuevo. Estaban allí para romper el tablero. Utilizando la pluma de la causalidad, no escribió una nueva ley, simplemente tachó el concepto mismo de un diseño final. Los herederos, cuya conciencia fluía ahora por las venas de cada humano vivo, rugieron al unísono a través del puente del tiempo. No buscaban un final perfecto, exigían un medio infinito. El origen empezó a fracturarse, no debido a una explosión, sino porque la idea de un único camino correcto estaba siendo sustituida por el caos maravilloso de 1000 millones de viajes diferentes ocurriendo al mismo tiempo. El almirante Zenith, al ver que la forma de espejo del arquitecto empezaba a agrietarse bajo la presión de tanta vida no catalogada, comprendió que su papel como protectores había alcanzado su máxima expresión. No solo estaban guardando un planeta, estaban guardando el derecho del universo a ser imperfecto. La aguja de la primacía había sido un filtro, pero la Tierra se había convertido en un prisma, tomando la luz blanca del arquitecto y fragmentándola en un arco iris de posibilidades que nadie, ni siquiera los creadores, podía controlar. El gran arquitecto retrocedió, su lógica fallando al intentar procesar a una especie que encontraba su mayor significado en las cosas que estaban rotas. Sin embargo, a medida que el origen se disolvía y el sistema solar empezaba a asentarse en su nuevo lugar dentro del exterior absoluto, una nueva señal emergió de lo más profundo del tejido. Era una resonancia que no procedía del arquitecto ni de los auditores, sino de algo que había estado esperando a que apareciera la primera grieta en el gran diseño. La pluma de la causalidad se enfrió en la mano de Chen y la tinta empezó a fluir a la inversa, formando un mapa del vacío que yacía incluso más allá del exterior. Parecía que al romper el tablero, no solo se habían liberado a sí mismos, sino que también habían invitado la atención de las cosas que viven en los huecos entre las realidades, entidades que veían a la nueva y ruidosa humanidad como la presa más interesante que habían encontrado en eones. La transición de regreso al puente del Olympus fue abrupta, dejando a Zenith y Chen jadeando en el aire reciclado de su propia realidad. La Tierra estaba a salvo, los herederos estaban integrados y los niños seguían tarareando sus canciones de creación, pero el cielo sobre ellos había cambiado. Ya no era un dosel de estrellas, sino una ventana a un multiverso que ahora estaba abierto de par en par y observando. La capitana miró su taza de café vacía y luego al almirante, sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Habían reclamado su soberanía, pero ahora tenían que demostrar que podían sobrevivir a la libertad por la que tanto habían luchado. El puente del Olympus recuperó su pesadez física con un crujido de realidad que hizo vibrar hasta el último tornillo de las naves imperiales y humanas. Sarah Chen soltó un suspiro cargado de siglos de cansancio mientras la pluma de la causalidad,
ahora convertida en un fragmento de cristal que palpitaba con todos los colores del espectro emocional, se enfriaba lentamente sobre la consola de mando. A su lado, el almirante Zenith observaba sus manos. Ya no eran las extremidades de un ejecutor del orden, sino las herramientas de un arquitecto del azar. El vacío blanco del origen había quedado atrás, pero el espacio que ahora ocupaba el sistema solar no era el mismo que habían dejado. Alrededor de la Tierra, el velo de la inexistencia se había transformado en una membrana de luz iridiscente que no solo protegía al planeta, sino que actuaba como un amplificador para la nueva conciencia colectiva de los herederos y la humanidad. La doctora Akefer, desde la base en Marte, informó que la firma energética de la especie había dejado de ser una señal de radio para convertirse en una constante fundamental de la física local. Ya no éramos simples habitantes del universo. Nos habíamos convertido en el tejido conectivo que impedía que la realidad volviera a plegarse sobre sí misma. Martínez, operando con una claridad mental que rozaba la trascendencia, formuló la ecuación del equilibrio vital, el nuevo marco legal sobre el que se construiría el tiempo a partir de ese momento. En esta estructura, representaba la soberanía definitiva de la vida sobre el diseño, donde era la suma de las voluntades individuales y el factor de resistencia contra cualquier intento de reinstauración del gran diseño. Al estabilizarse esta frecuencia, el sistema solar dejó de ser un punto en el mapa para convertirse en el nexo de una red que empezaba a extenderse hacia las galaxias vecinas, llevando consigo el virus de la libertad y el bendito ruido de la imperfección. Sin embargo, el triunfo trajo consigo una revelación que heló la sangre de los estrategas en el puente. Al destruir la aguja de la primacía y desafiar al gran arquitecto, la humanidad no solo había liberado a los herederos, sino que había roto el sello de cuarentena que protegía a nuestro universo del exterior absoluto. Las sombras que Zenith y Chen vieron en el origen no eran simples residuos de lógica fallida, sino los vigías de un ecosistema de realidades depredadoras que ahora veían en la Tierra un faro de luz demasiado brillante para ser ignorado. El cielo sobre el Olympus empezó a parpadear, revelando estructuras de una escala que hacía que la aguja de la primacía pareciera un grano de arena. Estas entidades, los devoradores de relatos, se alimentaban de la complejidad de las especies que lograban romper sus ciclos, y la humanidad acababa de servirse como el banquete más rico de la eternidad. Sarah Chen miró su taza de café, que ahora levitaba unos centímetros sobre la mesa debido a las fluctuaciones de la nueva gravedad armónica, y comentó con una sonrisa gélida que la paz siempre le había parecido un concepto sobrevalorado. Zenith desenvainó su espada, que ahora emitía un zumbido sónico capaz de fracturar el espacio-tiempo, dándose cuenta de que su papel como defensores apenas estaba entrando en su fase más crítica. La alianza entre el Imperio Eterno y la humanidad ya no era una necesidad táctica, sino la única forma de existencia posible en un multiverso que acababa de descubrir su propia fragilidad. Los niños de la Tierra, cuyos cantos seguían fortaleciendo el escudo planetario, empezaron a señalar hacia el cenit, donde una grieta de color obsidiana se abría lentamente, revelando el ojo de algo que había estado esperando el fin de los tiempos para empezar a comer. El cierre de esta era no fue un punto final, sino un punto y seguido escrito con la tinta del desafío. La pluma de la causalidad emitió una última descarga de datos antes de disolverse por completo en el aire, grabando la memoria de cada ser vivo una serie de coordenadas que apuntaban hacia el corazón del vacío exterior. No era una ruta de escape, sino un camino de invasión. La humanidad, fiel a su naturaleza desobediente, no iba a esperar a ser devorada. Iban a llevar la guerra de la subjetividad directamente a los dominios de los devoradores. Zenith ordenó que el dominio eterno y el Olympus iniciaran la secuencia de salto hacia lo desconocido, mientras la Tierra entera vibraba con un grito de guerra que era, al mismo tiempo, una canción de cuna para el nuevo universo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.